«Te vas al asilo pronto», me susurró mi nuera Viviana mientras me servía la carne en el plato, con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando había visitas. El tenedor se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico que nadie más pareció notar. Mis ojos se llenaron de lágrimas que tragué en silencio, fingiendo que el humo de la parrilla me molestaba. 68 años cargando a esta familia en mis hombros, y así me pagaban. «Disfrútala. Es tu última vez aquí», añadió en voz tan baja que solo yo pude escucharla. Mi corazón se detuvo. El mundo siguió girando a mi alrededor. Las risas de los invitados, el chisporroteo de la carne, la música de fondo. Pero yo me había quedado congelada en ese momento cruel. No era una amenaza vacía. Era una sentencia. Todo había comenzado tan normal esa mañana de domingo. Me levanté temprano, como siempre. Preparé el café que tanto le gustaba a Juan, mi hijo, y horneé esas galletas de canela que volvían loco a mi nieto Martín. La casa olía a hogar, a familia, a todo lo que había construido con mis propias manos después de quedarme viuda hace 10 años. Las cortinas blancas que yo misma había cosido dejaban entrar la luz dorada del mediodía, y los geranios del balcón parecían sonreír. Era uno de esos domingos perfectos que guardas en el corazón para los días grises. Juan llegó con Viviana y los niños alrededor del mediodía. Ella traía esa ensalada de quinoa que siempre presumía en sus redes sociales, envuelta en un recipiente de vidrio que brillaba bajo el sol. «Para ti, Cecilia», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería impresionar a alguien. «Sé que cuidas tu salud». Debí haber notado algo raro en su mirada, una chispa extraña que no supe interpretar entonces. Los niños corrieron al jardín y Juan se fue directo a prender la parrilla, como cada domingo durante los últimos 5 años. Era nuestra tradición familiar, nuestro momento sagrado donde todos nos reuníamos alrededor del fuego y las historias. Viviana se quedó conmigo en la cocina, ayudándome a picar la cebolla para la ensalada. «Qué linda quedó la decoración del comedor», me comentó, tocando las nuevas cortinas que había comprado la semana anterior. «Muy acogedora. Debe ser caro mantener una casa tan grande, ¿verdad?». Su pregunta me sonó extraña, pero le resté importancia. «Es mi hogar», le respondí simplemente. «Lo vale». Ella sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa que no logré descifrar en ese momento. La tarde transcurrió entre risas y conversaciones triviales. Los vecinos se asomaron por el cerco para saludar, como siempre hacían cuando el aroma de la parrilla se extendía por toda la cuadra. La señora Mercedes de al lado trajo sus famosos chorizos caseros y don Enrique apareció con una botella de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. Mi casa se llenó de voces, de vida, de todo lo que más amaba en este mundo. Angelina, mi nieta de 16 años, me ayudaba a servir las bebidas. Era la única que realmente me miraba a los ojos cuando hablaba, la única que parecía verme como una persona y no como un mueble más de la casa. «Abuela, ¿estás bien?», me preguntó en un momento cuando me vio quieta junto a la ventana. «Te veo preocupada». Le sonreí y le acaricié el cabello. «Solo estoy cansada, mi amor. Nada más». Pero no era cansancio lo que sentía. Era una sensación extraña, como cuando el aire se vuelve pesado antes de una tormenta. Algo en el ambiente había cambiado. Algo que no podía nombrar, pero que me ponía nerviosa. Viviana y Juan intercambiaban miradas cuando creían que no los veía. Se susurraban cosas en la cocina que no alcanzaba a escuchar. Había una complicidad entre ellos que nunca antes había notado. Una especie de secreto compartido que me excluía completamente. Cuando me acercaba, cambiaban de tema abruptamente o fingían estar hablando de cosas intrascendentes como el clima o las noticias del barrio.
El momento más extraño llegó cuando Viviana se ofreció a lavar los platos. Nunca, en 5 años, de matrimonio con mi hijo, se había ofrecido voluntariamente a ayudar en la cocina. Siempre tenía una excusa, que le dolía la espalda, que había trabajado mucho durante la semana, que los niños la necesitaban. Pero ese día insistió. «Déjame hacerlo, Cecilia. Tú has trabajado suficiente». Mientras lavaba, aprovechó para revisar los cajones de la cocina con disimulo. «¿Dónde guardas los recibos de servicios?», me preguntó casualmente. «Por si algún día necesitas ayuda con los pagos». La pregunta me tomó por sorpresa. «En Mintedesan, el escritorio del living», le respondí sin pensar mucho. «¿Por qué?». «Por nada especial», dijo rápidamente. «Solo curiosidad». Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé despierta en mi cama pensando en todos esos pequeños detalles que habían quedado flotando en el aire como moscas molestas. Las preguntas de Viviana sobre los gastos de la casa, las miradas cómplices con Juan, su repentino interés por ayudar en la cocina. Algo no encajaba, pero no sabía qué. Era como armar un rompecabezas sin tener la imagen completa, solo piezas sueltas que no terminaban de formar un sentido. «Coherencia». Me levanté y caminé por la casa en la oscuridad, tocando las paredes que conocía de memoria, respirando el aroma familiar de mi hogar. Todo estaba en su lugar, pero yo sentía que algo había cambiado para siempre. Al día siguiente, Juan me llamó por teléfono más temprano que de costumbre. «¿Cómo amaneciste, mamá?», me preguntó con una voz extrañamente solícita. «Pensé que te habías visto un poco cansada ayer». Le aseguré que estaba perfectamente bien, pero él insistió. «A tu edad hay que cuidarse más. Tal vez deberías hacerte un chequeo médico completo». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Sus palabras resonaron en mi mente durante días como un eco perturbador. «A tu edad hay que cuidarse más». Nunca antes Juan había mostrado tanta preocupación por mi salud, y ahora de repente parecía obsesionado con el tema. Al principio, pensé que tal vez era amor filial tardío, esa culpa que a veces sienten los hijos cuando se dan cuenta de que sus padres están envejeciendo. Pero había algo en su tono, en la insistencia, que no me cuadraba. Era como si estuviera siguiendo un guión ya escrito, como si alguien le hubiera dicho exactamente qué decir y cómo decirlo. Los días siguientes fueron una sucesión de llamadas preocupadas. Viviana comenzó a aparecer por casa sin avisar, algo que nunca había hecho antes. «Vine a ver cómo estás», decía siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Se quedaba horas husmeando por todos lados, fingiendo interés en mis plantas, en mis fotografías, en mis libros. Un día la encontré revisando mi escritorio mientras yo preparaba té en la cocina. «Disculpa», dijo sin el menor rastro de pena. «Estaba buscando un papel para apuntar el teléfono del médico que te recomendé». No había pedido ninguna recomendación médica, pero ella ya tenía todo preparado. Nombre, dirección, especialidad. Era un geriatra, por supuesto. La primera señal concreta llegó una semana después. Angelina vino a visitarme después del colegio, como hacía a menudo. Era mi refugio, mi única conexión real con la familia que había construido. Mientras tomábamos té con galletas en la cocina, me contó algo que me heló la sangre. «Abuela, ayer escuché a mamá hablando por teléfono con alguien sobre precios de residencias geriátricas». Sus palabras cayeron entre nosotras como una bomba silenciosa. «Pensé que era para su trabajo, pero mencionó tu nombre varias veces». Mi mano tembló al llevar la taza a los labios. «¿Estás segura, mi amor?». Angelina asintió con esa seriedad que tienen los adolescentes cuando entienden que el mundo de los adultos es más complicado de lo que pensaban.
También dijo algo sobre acelerar los trámites porque ya era hora. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el que había comprado cuando Juan tenía 10 años y que había sido testigo de tantas noches de desvelo, esperando que llegara a casa. Las mismas paredes que me habían dado refugio durante tantos años, ahora parecían susurrarme secretos oscuros. Cada ruido de la madera al contraerse, cada sonido de la calle, me sobresaltaba. Era como si mi propia casa hubiera empezado a conspirar contra mí. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Tenía que investigar qué estaba pasando realmente. Comencé por lo más simple: revisar mis propios documentos. Durante años había confiado en Juan para que me ayudara con algunos trámites bancarios, especialmente después de que me rompiera la muñeca el año pasado y me costara escribir. Le había dado poder para algunas gestiones específicas, nada importante, o eso creía yo. Pero cuando revisé mis papeles esa mañana, encontré documentos que no recordaba haber firmado. Autorizaciones para consultas médicas, permisos para obtener información de mis cuentas bancarias, incluso una copia de mi testamento que no tenía por qué estar ahí. Todo estaba prolijamente organizado en una carpeta nueva que no era mía. La revelación más perturbadora llegó cuando decidí revisar las redes sociales de Viviana. Nunca había sido muy activa en Internet, pero Angelina me había enseñado a usar su teléfono para ver Facebook. Lo que encontré me quitó el aliento. Viviana había publicado varias fotos mías de los últimos meses, pero no eran fotos normales. Me había fotografiado en momentos en que yo no me daba cuenta. Cuando me levantaba del sillón con dificultad después de estar mucho tiempo sentada, cuando me quedé dormida viendo televisión, cuando me costó abrir un frasco en la cocina. Todas las fotos estaban acompañadas de comentarios desgarradores sobre lo difícil que se había vuelto cuidarme, sobre su sacrificio diario, sobre lo preocupada que estaba por mi deterioro. Los comentarios de sus amigas eran predecibles. ¡Qué difícil situación! Tienes que pensar en ti también. Tal vez sea hora de considerar otras opciones. Pero lo que más me impactó fue descubrir una publicación de hace 3 días que decía: a veces el amor verdadero significa tomar decisiones difíciles. Mi suegra ha sido como una madre para mí, pero ya no podemos seguir fingiendo que puede vivir sola. Estamos explorando opciones para que reciba la atención profesional que merece. Es desgarrador, pero necesario. La publicación tenía docenas de reacciones de apoyo y comentarios aconsejándole sobre residencias geriátricas y cómo hacer la transición menos traumática. Viviana había construido toda una narrativa pública sobre mi supuesta incapacidad, y yo no tenía idea de que existía. El siguiente paso fue llamar al banco. Con voz temblorosa pedí hablar con mi ejecutiva de cuentas. «Señora Cecilia», me dijo con esa amabilidad profesional que usan cuando tienen malas noticias. «Su hijo estuvo aquí la semana pasada consultando sobre el proceso para obtener poder legal total sobre sus finanzas. Dijo que usted estaba empezando a tener algunos olvidos y que la familia estaba preocupada». Mis piernas se volvieron gelatina. ¿Qué tipo de consultas hizo exactamente? Quería saber qué documentación necesitaba para poder manejar sus cuentas sin su presencia. También preguntó sobre la venta de propiedades y cómo transferir fondos a cuentas de terceros. Colgué el teléfono con las manos temblando. La imagen completa comenzó a formarse en mi mente como una fotografía que se revela lentamente en el cuarto oscuro. No era paranoia, no era mi imaginación. Era real, concreto, documentado. Juan y Viviana habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Habían construido cuidadosamente una historia sobre mi incapacidad. Habían sembrado dudas sobre mi autonomía. Habían preparado el terreno legal y social para justificar lo que venía después. Y yo, confiada y ciega, les había dado todas las herramientas que necesitaban para destruirme.
Esa tarde, cuando Viviana apareció con su visita sorpresa habitual, la recibí como siempre. Le ofrecí té, le pregunté por los niños, escuché sus quejas sobre el trabajo. Pero esta vez, cada una de sus palabras tenía un peso diferente. Cuando comentó que la casa era demasiado grande para mí sola, cuando sugirió que tal vez necesitaba ayuda con la limpieza, cuando mencionó casualmente que había visto un documental sobre residencias geriátricas muy modernas y cómodas, yo solo asentía y sonreía. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado para siempre. Por dentro, algo se había roto y reconstruido al mismo tiempo. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso para encontrarme en una pesadilla muy real. Pero no era el tipo de despertar que te paraliza con miedo. Era el despertar de un animal que descubre que ha estado siendo cazado y decide convertirse en cazador. Esa noche, después de que Viviana se fue con sus falsas sonrisas y sus comentarios envenenados, me senté frente al espejo del dormitorio y me miré realmente por primera vez en años. Vi una mujer de 68 años con arrugas ganadas, honestamente, con manos que habían trabajado toda la vida, con ojos que habían visto demasiado pero que seguían siendo inteligentes. No era la anciana frágil y confundida que ellos querían que fuera. Era Cecilia, la misma que había criado sola a Juan después de enviudar, la que había levantado este hogar con su propio esfuerzo, la que había sobrevivido a pérdidas que habrían destruido a personas más débiles. Al día siguiente comencé mi propia investigación en serio. Si iban a jugar sucio, yo tenía que conocer todas las reglas del juego. Llamé a Enrique, mi vecino jubilado que había trabajado durante 30 años como contador público. «Enrique», le dije con una calma que no sentía, «necesito pedirte un favor muy importante». Le expliqué mi situación sin entrar en detalles dramáticos, solo los hechos fríos y concretos. Su silencio al otro lado de la línea fue elocuente. «Cecilia», me dijo finalmente, «he visto casos así antes. Lo primero que tienes que hacer es proteger tus activos. ¿Tienes todos tus documentos originales en tu poder?» La pregunta me cayó como un rayo. No lo sabía con certeza. Esa tarde, mientras Juan estaba en el trabajo y Viviana llevaba a los niños al colegio, registré mi propia casa como una detective. Encontré cosas que me helaron la sangre. En el cajón de la cocina donde guardaba los documentos de servicios, faltaban las escrituras de la casa. En su lugar había una nota manuscrita con la letra de Juan que decía: «Llevé las escrituras para hacer una consulta legal. Te explico después». La nota no tenía fecha. No recordaba que me hubiera dicho nada sobre ninguna consulta legal. En la caja fuerte pequeña que tenía en el armario, donde guardaba mi testamento original y algunos ahorros en efectivo, faltaban varios documentos importantes. El testamento seguía ahí, pero había copias de todo lo demás que no recordaba haber autorizado. Lo más perturbador lo descubrí cuando revisé mi computadora, esa que Juan me había regalado el año pasado para que pudiera mantenerme en contacto con la familia. Había historial de búsquedas que yo no había hecho, síntomas de demencia senil, cuándo es necesario el internamiento geriátrico, cómo obtener poder legal sobre padres ancianos, residencias de larga estadía en la zona. También encontré borradores de emails que nunca había escrito, guardados en la carpeta de borradores. Eran consultas a residencias geriátricas firmadas con mi nombre, preguntando por precios y disponibilidad para internamiento urgente por deterioro cognitivo progresivo. Tenían fechas de la semana anterior, pero el descubrimiento que me quebró por completo estaba en el teléfono de la casa. Juan había instalado un sistema de grabación de llamadas por seguridad, me había dicho. Yo pensé que era para evitar estafas telefónicas, algo común en el barrio. Pero cuando logré acceder al sistema con la ayuda de Enrique, encontré horas de grabaciones de mis propias conversaciones.
No solo las llamadas que recibía, sino también fragmentos de conversaciones que tenía conmigo misma cuando estaba sola en casa, captados por algún dispositivo que no lograba identificar. Había grabaciones de mí hablando sola mientras cocinaba, quejándome del dolor de espalda, incluso canturreos mientras limpiaba. Todo material que podía ser usado para construir un perfil de deterioro mental si se editaba de la manera correcta. La trampa era perfecta. Durante meses, tal vez años, habían estado documentando cada momento de debilidad, cada signo normal de envejecimiento, cada gesto humano que pudiera interpretarse como incapacidad. Las fotos en redes sociales, las grabaciones, los documentos médicos que habían conseguido a través de los permisos que yo había firmado sin entender completamente. Tenían un expediente completo sobre mi supuesta incompetencia para vivir de manera independiente. Y lo más cruel de todo era que lo habían hecho desde adentro de mi propia casa, usando mi confianza como arma contra mí. Esa noche, cuando Juan vino a cenar como si nada hubiera pasado, lo observé con ojos completamente nuevos. Era mi hijo, la persona que había llevado en mi vientre, a quien había criado con amor infinito, quien me había dado mis nietos queridos. Pero también era un extraño que había estado planeando mi destrucción sistemática mientras yo le cocinaba sus platos favoritos y le lavaba su ropa. La dualidad era desgarradora. Cuando me preguntó cómo había pasado el día, le conté sobre mis actividades normales. Un poco de jardinería, algo de limpieza, una charla con la vecina. Él asentía y sonreía, pero yo podía ver cómo evaluaba cada una de mis palabras, buscando signos de confusión o deterioro que pudiera agregar a su archivo mental. «Mamá, te ves cansada», me dijo mientras lavaba los platos. «Tal vez deberías tomarte las cosas con más calma». Era la misma frase que había usado la semana anterior, y la anterior a esa. Un mantra repetido para convencerme gradualmente de mi propia fragilidad. «Estoy bien, hijo», le respondí con la misma sonrisa de siempre. Solo los años que pasan, pero por dentro estaba calculando, planificando, preparándome para una guerra que no había elegido, pero que estaba decidida a ganar. Al día siguiente llamé a un abogado que me recomendó Enrique. No cualquier abogado, sino uno especializado en derecho de familia y protección de adultos mayores. Su consultorio estaba en el centro de la ciudad, lejos de mi barrio donde todos conocían a Juan. Le conté toda la historia sin omitir detalles. Él escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando, asintiendo con la gravedad de quien ha visto demasiados casos similares. «Señora Cecilia», me dijo cuando terminé, «usted está siendo víctima de lo que llamamos abuso patrimonial sistemático. Lo bueno es que se dio cuenta a tiempo. Lo malo es que ellos han sido muy metódicos en su aproximación». Me explicó que los casos como el mío eran más comunes de lo que la gente imaginaba. Hijos que veían a sus padres como obstáculos para acceder a una herencia, que justificaban sus acciones con preocupaciones falsas sobre la salud o la seguridad. El patrón era siempre el mismo: aislar gradualmente a la víctima, construir una narrativa de incapacidad, obtener poderes legales y finalmente tomar control total de los bienes. «Pero tengo buenas noticias», agregó. «Usted está completamente lúcida. Tiene evidencia de lo que han estado haciendo y aún está a tiempo de protegerse». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Sus palabras fueron el combustible que necesitaba para encender el fuego de mi venganza silenciosa. El abogado me dio una lista de acciones inmediatas que debía tomar, pero me advirtió que todo tenía que hacerse con absoluta discreción. «Si ellos sospechan que usted sabe lo que están tramando, van a acelerar sus planes», me explicó mientras organizaba mis documentos en carpetas separadas. «Necesitamos tiempo para construir una defensa sólida y, si es necesario, un contraataque». Me gustó esa palabra. Contraataque.
No era solo defenderme, era devolver el golpe con la misma precisión calculada que ellos habían usado contra mí. Lo primero que hice fue cambiar todas mis contraseñas bancarias y revocar cualquier autorización que hubiera dado a Juan para acceder a mis cuentas. El gerente del banco, un hombre mayor que me conocía desde hacía años, me miró con una mezcla de comprensión y tristeza cuando le expliqué la situación. Desafortunadamente, señora Cecilia, estos casos están volviéndose cada vez más frecuentes, me dijo mientras procesaba los cambios. Hijos que ven a sus padres como cuentas bancarias con patas. Sus palabras fueron duras pero honestas. También instalé alertas en todas mis cuentas para que me notificaran cualquier intento de acceso no autorizado. El segundo paso fue más complicado emocionalmente. Tenía que seguir fingiendo normalidad mientras reunía evidencia. Cada día era una actuación perfecta. Cuando Juan llamaba para preguntar cómo estaba, yo respondía con la misma voz de siempre. Cuando Viviana aparecía con sus visitas espontáneas, la recibía con té y sonrisas. Pero ahora tenía una pequeña grabadora que el abogado me había prestado, escondida en el bolsillo de mi delantal. Cada conversación sospechosa, cada comentario sobre mi salud, cada sugerencia sobre residencias geriátricas quedaba registrada con fecha y hora. La actuación más difícil llegó el miércoles de esa semana. Juan apareció en casa con Viviana y un hombre que presentaron como Dr. Martín, un especialista que queríamos que te conociera. No era una cita médica programada, era una emboscada. El supuesto doctor era un geriatra que había traído formularios de evaluación cognitiva y un portafolios lleno de folletos de residencias. Solo queremos asegurarnos de que estés recibiendo la atención que necesitas, mamá, me dijo Juan, con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante las últimas semanas. A nuestra edad, es importante ser proactivos con la salud mental. Me sometí a su pequeño teatro con una paciencia que no sabía que poseía. Respondí sus preguntas obviamente dirigidas a demostrar mi supuesta confusión. Resolví sus acertijos, diseñados para mayores con deterioro cognitivo. Les permití que intercambiaran miradas significativas cuando fingí no recordar qué había desayunado esa mañana. El doctor tomaba notas constantemente y asentía con esa gravedad profesional que usan los médicos cuando confirman un diagnóstico predeterminado. Señora Cecilia, me dijo al final, veo algunos signos que me preocupan. Nada grave por ahora, pero definitivamente algo que debemos monitorear de cerca. Sus palabras sonaron como una sentencia médica fabricada a medida, pero yo tenía mi propia sorpresa preparada. Durante toda la evaluación, había mantenido activada la grabadora en mi bolsillo. Además, antes de que llegaran, había llamado a mi médico de cabecera, el doctor Julio, que me atendía desde hacía más de 10 años, y le había pedido que viniera a casa esa misma tarde para una consulta real. Cuando Juan y Viviana se fueron, con su diagnóstico falso, el doctor Julio me hizo una evaluación completa y exhaustiva. Cecilia, me dijo mientras guardaba sus instrumentos, tu estado cognitivo es completamente normal para tu edad. De hecho, estás mejor que muchas personas 20 años más jóvenes que veo en mi consulta. Me extendió un certificado médico, oficial, que confirmaba mi perfecta salud mental y mi total capacidad para tomar decisiones independientes. Esa noche, mientras revisaba la grabación de la visita del falso especialista, descubrí algo que me heló la sangre. Al final de la consulta, cuando pensaban que yo no podía escucharlos, Juan y el doctor habían intercambiado algunas palabras en la puerta. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar el reporte?, había preguntado mi hijo. 1 semana máximo, había respondido el médico. Con esto deberían poder iniciar el proceso de internamiento involuntario sin problemas. La palabra involuntario
Resonó en mi mente como un gong siniestro. No solo querían internarme, querían hacerlo contra mi voluntad, usando documentos médicos fraudulentos. Los días siguientes fueron los más difíciles de toda mi vida. Tenía que mantener la fachada de normalidad, mientras por dentro me consumía una mezcla tóxica de rabia, dolor y determinación. Cada abrazo de Juan se sentía como el beso de Judas. Cada sonrisa de Viviana era una puñalada disfrazada de amor. Pero también había momentos de claridad absoluta, cuando sabía exactamente lo que tenía que hacer. No era solo mi futuro lo que estaba en juego, era mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. El viernes de esa semana llegó el momento decisivo. Viviana apareció más temprano que de costumbre, cargando varios folletos coloridos de residencias geriátricas. «Cecilia, quería mostrarte algunas opciones que hemos estado investigando», me dijo con esa falsa dulzura que ya no lograba engañarme. «Lugares realmente hermosos donde podrías recibir la atención especializada que necesitas». Los folletos mostraban jardines perfectos, habitaciones luminosas, ancianos sonrientes participando en actividades recreativas. Era el paraíso geriátrico según el marketing, pero yo sabía que detrás de esas imágenes idealizadas se escondía mi prisión. «Mira este», me dijo, señalando un complejo particularmente elegante. «Tiene servicio médico las 24 horas, actividades sociales, hasta un pequeño cine. Sería como vivir en un hotel de lujo». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que no lograba ocultar completamente. No era entusiasmo por mi bienestar. Era la emoción de quien ve cerca la meta de una carrera larga y complicada. «Y lo mejor de todo», agregó bajando la voz como si me estuviera contando un secreto especial. «Nosotros nos haríamos cargo de todos los trámites. Tú no tendrías que preocuparte por nada». Le agradecí su preocupación y prometí pensarlo seriamente. Pero esa noche, mientras ella creía que yo estaba considerando mi futuro en cautiverio, yo estaba finalizando los detalles de mi contraataque. Había llegado el momento de demostrarles que la anciana frágil y confundida que habían construido en su imaginación no existía. La verdadera Cecilia estaba a punto de salir de las sombras y no iba a ser misericordiosa. La verdadera Cecilia había estado esperando en silencio, observando, aprendiendo, preparándose para el momento exacto en que tendría que actuar. Y ese momento llegó el lunes siguiente, cuando Juan me llamó con una urgencia en la voz que no logró disimular completamente. «Mamá, tengo que hablar contigo sobre algo importante. Viviana y yo hemos estado hablando y creemos que ha llegado el momento de tomar algunas decisiones difíciles sobre tu futuro». Sus palabras sonaron ensayadas, como si hubiera practicado frente al espejo durante días. «¿Podrías venir a casa esta tarde? Queremos mostrarte algo». No era una invitación, era una citación. Lo supe por el tono, por la forma en que evitó darme detalles, por esa prisa repentina que no había existido durante todas las semanas de preparación gradual. Algo había cambiado en sus planes. Algo los había obligado a acelerar el cronograma. Tal vez el médico corrupto había entregado su informe falso más temprano de lo esperado. O tal vez habían encontrado una plaza disponible en alguna residencia y no querían perder la oportunidad. No importaba la razón específica. Lo que importaba era que había llegado mi momento de jugar mis cartas. «Por supuesto, hijo», le respondí con la voz más dulce que pude fabricar. «¿A qué hora te viene bien?» Coordinamos para las 4 de la tarde, después de que los niños salieran del colegio. Era perfecto. Querían audiencia para su gran revelación. Testigos de mi supuesta gratitud cuando me presentaran su solución generosa para mi problema de salud inexistente. Pero yo tenía mis propios planes para esa reunión, y ninguno de ellos involucraba agradecimiento.
Esa mañana hice todas mis preparaciones finales. Primero, una llamada a mi abogado para confirmar que todos los documentos estaban listos y que las transferencias bancarias podrían ejecutarse con una simple llamada telefónica de mi parte. ¿Está segura de que quiere llegar tan lejos, señora Cecilia?, me preguntó una vez más. Una vez que activemos este plan, no hay vuelta atrás. Su preocupación era genuina, pero yo ya había cruzado el punto de no retorno días atrás. Estoy completamente segura, le respondí. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora yo tomo las mías. La segunda llamada fue a un tasador de propiedades que me había recomendado Enrique. Necesito una evaluación urgente de mi casa, le expliqué, para una venta inmediata. El hombre podía estar ahí en 2 horas. Perfecto. La tercera y más importante llamada fue a una inmobiliaria especializada en ventas rápidas. ¿Cuánto tiempo necesitarían para cerrar la venta de una propiedad bien ubicada y sin deudas?, pregunté. Si el precio es atractivo y los papeles están en orden, podríamos tener una operación cerrada en una semana, me respondieron. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. A las 2 de la tarde ya tenía la tasación completa de mi casa y una oferta preliminar de compra que superaba mis expectativas más optimistas. La propiedad que Juan y Viviana consideraban prácticamente suya valía mucho más de lo que habían calculado. Durante décadas, mientras ellos veían una casa vieja que requería mantenimiento, el barrio se había revalorizado silenciosamente. Mi pequeño hogar se había convertido en una inversión millonaria, y ellos no tenían idea. A las 3:30 me dirigí hacia la casa de Juan, con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Llevaba en mi cartera todos los documentos que necesitaba: la tasación, la oferta de compra, las grabaciones transcritas de nuestras conversaciones, el certificado médico real y una carta que había escrito durante la madrugada anterior. Era una carta corta pero devastadora, donde explicaba exactamente lo que había descubierto y lo que pensaba hacer al respecto. No era una despedida dramática ni un reclamo emocional. Era un documento frío, factual, definitivo. Cuando llegué, la escena estaba perfectamente montada. Juan y Viviana sentados en el sofá de la sala, con una mesa llena de documentos, folletos de residencias geriátricas y lo que parecía ser un contrato ya preparado. Los niños estaban en sus cuartos, lejos de la conversación de adultos que estaba a punto de desarrollarse. Angelina me saludó con un abrazo más fuerte de lo normal, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. «Te amo, abuela», me susurró al oído. Sin importar lo que pase. Sus palabras me confirmaron que ella sabía más de lo que había admitido anteriormente. «Mamá, siéntate por favor», me dijo Juan, señalando el sillón individual que habían colocado frente a ellos como si fuera el banquillo de los acusados. «Queremos hablar contigo sobre los resultados de la consulta médica de la semana pasada». Viviana tenía en sus manos lo que claramente era el informe falsificado del supuesto especialista. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo anticipado y falsa compasión. Era el momento que habían estado esperando durante meses, tal vez años. «El doctor nos ha confirmado lo que ya sospechábamos», continuó Juan, adoptando ese tono condescendiente que había perfeccionado para estas ocasiones. «Tu estado cognitivo se está deteriorando gradualmente y ya no es seguro que vivas sola». Las palabras salían de su boca con una fluidez que delataba cuántas veces había practicado este discurso. «Sabemos que esto es difícil de aceptar, pero como familia tenemos la responsabilidad de protegerte, incluso de ti misma». Viviana se unió al coro con su propia versión de preocupación fabricada. «Hemos encontrado un lugar maravilloso, Cecilia. Un lugar donde vas a estar segura, donde van a cuidarte mejor de lo que nosotros podemos hacerlo en casa».
Desplegó los folletos sobre la mesa como un vendedor presentando su mejor producto. «Mira, qué jardines tan hermosos, qué habitaciones tan cómodas. Vas a tener compañía de tu edad, actividades especiales, atención médica permanente». Los escuché en silencio, asintiendo de vez en cuando, fingiendo absorber la información como la anciana confundida que esperaban que fuera, pero por dentro estaba contando los segundos, esperando el momento perfecto para detonar la bomba que había estado preparando durante semanas. Cuando Juan sacó los papeles de autorización para el internamiento y me tendió una pluma, supe que había llegado mi momento. «Es solo una formalidad, mamá», me dijo con esa sonrisa que ya no lograba engañarme. «Para que podamos hacer todos los trámites sin molestarte con detalles burocráticos». El documento que me ponía frente a los ojos era mi sentencia de muerte civil. Autorización para internamiento geriátrico voluntario, transferencia de poder legal completo y una cláusula que les permitía vender mi casa para costear los gastos médicos necesarios. Tomé la pluma entre mis dedos temblorosos y la acerqué al papel. Juan y Viviana se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. Era el momento de su victoria final, el momento en que la anciana estúpida firmaría su propia condena. Pero, en lugar de poner mi nombre en la línea punteada, dejé caer la pluma y levanté la vista hacia ellos con una sonrisa que ninguno de los dos esperaba ver. «¿Saben qué?», les dije con una voz que ya no temblaba. «Tengo una propuesta mejor». La expresión en sus rostros fue un poema de confusión y alarma que nunca olvidaré. Juan dejó de sonreír como si alguien hubiera apagado un interruptor, y Viviana se enderezó en el sofá con esa rigidez que adoptan las personas cuando sienten que el terreno se mueve bajo sus pies. «¿Una propuesta?», preguntó mi hijo con una voz que intentaba mantener el control, pero que ya delataba nerviosismo. «Mamá, no entiendo. Solo necesitamos que firmes estos papeles para poder ayudarte mejor». Saqué mi cartera lentamente, como si fuera una anciana que busca sus anteojos para leer mejor. Pero en lugar de anteojos, extraje la grabadora pequeña que había estado usando durante las últimas semanas. La coloqué sobre la mesa, entre los folletos de residencias geriátricas y los documentos fraudulentos, como si fuera el centro de un altar macabro. Antes de hacer cualquier propuesta, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma: «Me gustaría que escucháramos juntos algunas conversaciones interesantes que he estado grabando». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Viviana fue la primera en reaccionar, con esa risa nerviosa que usan las personas cuando no saben si lo que están viendo es real o una pesadilla. «¿Grabaciones? Mamá, ¿de qué estás hablando?». Pero Juan había palidecido hasta un tono grisáceo que no le había visto desde que era niño y lo pescaba haciendo travesuras. Él sabía exactamente de qué estaba hablando. Presioné el botón de reproducción y sus propias voces llenaron la sala como fantasmas acusadores. Primero, la conversación donde Viviana le explicaba a una amiga por teléfono sobre los precios de las residencias geriátricas y mencionaba mi nombre. Después, el intercambio entre Juan y el médico corrupto sobre el tiempo necesario para preparar un reporte falso. Luego, fragmentos de sus conversaciones susurradas en mi cocina, cuando creían que yo no podía escucharlos, hablando sobre acelerar los trámites porque ya era hora de que la vieja se hiciera a un lado. Con cada fragmento que sonaba, el color se desvanecía más de sus rostros. Viviana intentó levantarse del sofá, pero Juan la detuvo con una mano temblorosa. «Cecilia», dijo mi hijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que se quebraba en cada palabra. «Esto es un malentendido. Nosotros solo queríamos lo mejor para ti». Sus ojos saltaban nerviosamente entre la grabadora y mi cara, buscando algún signo de la anciana confundida que esperaba encontrar.
Pero esa mujer había muerto durante las últimas semanas, y en su lugar había nacido alguien mucho más peligrosa. ¿Un malentendido?, repetí, sacando ahora el certificado médico del doctor Julio. ¿También es un malentendido que trajeron a un médico corrupto a mi casa para que me diagnosticara demencia inexistente? ¿O que han estado accediendo a mis cuentas bancarias sin autorización? ¿O que planean internarme involuntariamente usando documentos falsificados? Cada pregunta caía sobre ellos como una piedra, y yo podía ver cómo se desmoronaba su castillo de mentiras cuidadosamente construido. Viviana intentó una última jugada desesperada. Se inclinó hacia mí con lágrimas que parecían auténticas brotando de sus ojos. «Cecilia, por favor, tienes que entender. Estamos preocupados por ti. A veces dices cosas extrañas. Te olvidas de cosas importantes. Solo queremos que estés segura». Era una actuación convincente, llena de dolor maternal falso y preocupación fabricada. Pero yo había aprendido a reconocer el teatro cuando lo veía, como cuando me olvidé de que ustedes habían copiado las llaves de mi casa. Le pregunté, sacando ahora un juego de llaves que había encontrado en el bolso de Viviana durante una de sus visitas. ¿O cuando me olvidé de que habían instalado dispositivos de grabación en mi teléfono? ¿O cuando me olvidé de autorizar que accedieran a mis historiales médicos y financieros? Las llaves tintinearon sobre la mesa como pequeñas campanas de funeral. Juan hizo un último intento de recuperar el control de la situación. Se inclinó hacia adelante con esa autoridad paternal que había usado toda mi vida para hacerme sentir pequeña. «Mamá, estás confundida. Estás tomando decisiones emocionales basadas en malentendidos. Por eso mismo necesitas ayuda profesional». Su voz tenía esa cadencia hipnótica que usan los manipuladores cuando sienten que están perdiendo terreno. «Nosotros somos tu familia. Jamás haríamos algo para lastimarte». Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté del sillón con una energía que no había sentido en años y los miré desde arriba como la matriarca que siempre había sido, pero que había olvidado ser. «Familia». Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. ¿Llaman familia a esto? ¿A conspirar para robarme mi casa, mi dinero, mi dignidad? ¿A construir una narrativa de locura para justificar su codicia? Mi voz se había vuelto de acero templado, cada palabra afilada como una navaja. «Aquí está mi propuesta», continué, sacando ahora los documentos que realmente importaban. «Primera opción, pueden irse de esta casa ahora mismo, no volver a contactarme nunca más y tal vez, solo tal vez, no presente cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y abuso patrimonial». Las hojas temblaron ligeramente en mis manos, no por nerviosismo, sino por la adrenalina pura de la justicia que estaba por servir. «Segunda opción», proseguí, disfrutando el terror creciente en sus ojos. «Pueden seguir tratando de convencerme de que estoy loca, y yo puedo llamar ahora mismo a la policía para que vengan a arrestarlos por los múltiples delitos que he documentado durante las últimas semanas». Saqué mi teléfono celular y lo sostuve en alto como si fuera una pistola. «¡Cargada!». También puedo llamar a todos los periódicos locales para contarles la hermosa historia del hijo que quería robarle la casa a su madre anciana, fingiendo que tenía demencia. Viviana había comenzado a llorar en serio ahora, pero ya no eran lágrimas de manipulación, sino de pánico genuino. «Cecilia, por favor, podemos hablar esto. Podemos encontrar una solución que funcione para todos». Su voz se había convertido en un gemido desesperado. La voz de alguien que ve cómo se desmorona el futuro que había planeado tan cuidadosamente. «Pero eso no es todo», agregué, sacando finalmente el documento que había estado guardando para el final. «Porque resulta que mientras ustedes planeaban robarme mi casa, yo la vendí». El silencio que siguió fue absoluto.
Ni siquiera se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Ayer firmé los papeles. La transacción se completa el viernes. Tienen 3 días para sacar todas sus cosas de mi propiedad. La explosión fue inmediata y devastadora. Juan se levantó del sofá como si le hubieran prendido fuego, con los ojos desorbitados y las venas del cuello marcándose como cuerdas tensas. «¡No puedes hacer eso!», gritó con una voz que no reconocí, una voz que jamás había usado conmigo en 68 años de vida. «Esa casa es nuestra. Hemos invertido años cuidándote, sacrificándonos por ti». Sus manos temblaban de rabia y por un momento pensé que iba a golpear algo o a alguien. Viviana se había puesto de pie también, pero su reacción fue diferente. Se llevó las manos a la cara como si quisiera borrarse de la realidad, como si pudiera deshacer todo lo que acababa de escuchar cerrando los ojos con suficiente fuerza. «No, no, no», murmuraba entre sollozos que ahora eran completamente auténticos. «Esto no puede estar pasando. Nosotros no merecemos esto». Sus palabras sonaron patéticas incluso para ella misma. ¿Sacrificándose? Repetí la palabra de Juan con una calma que contrastaba dramáticamente con su explosión. ¿Llaman sacrificio a robar? ¿A mentir? ¿A construir una conspiración para declararme incapaz mental? Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su cara, y por primera vez en décadas, mi hijo tuvo que levantar la vista para mirarme a los ojos. El único sacrificio aquí lo he hecho yo, criándote solo después de que tu padre muriera, trabajando 2 empleos para que pudieras estudiar, dándote todo lo que necesitabas para convertirte en el hombre que creí que eras. La mención de su padre lo golpeó como una bofetada. Su expresión cambió de rabia a algo más complejo, una mezcla de culpa y dolor que reconocí del niño que había sido, pero duró solo un segundo antes de que la codicia volviera a endurecerle las facciones. «Papá habría entendido», dijo con una voz más baja pero igual de venenosa. «Él habría querido que cuidáramos del patrimonio familiar, que no dejaras que se perdiera por tus decisiones seniles». Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. Invocar la memoria de mi esposo muerto para justificar su traición era una crueldad que no había imaginado posible, ni siquiera después de todo lo que había descubierto. «Tu padre», le dije con una voz que empezó susurrando pero fue creciendo, hasta convertirse en un rugido. «Tu padre se estaría revolcando en su tumba si supiera en qué clase de persona te convertiste. Él trabajó hasta el último día de su vida para construir esta familia, para darnos este hogar, y tú lo único que sabes hacer es destruir». Viviana intentó intervenir con una última jugada desesperada. Se acercó a mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme, con esa expresión de súplica que había perfeccionado durante años de manipulación emocional. «Cecilia, somos familia. Los errores se pueden perdonar. Podemos empezar de nuevo. Podemos reconstruir la confianza». Sus palabras goteaban falsedad, pero había una desesperación genuina detrás de ellas que me resultaba casi patética. ¿Familia? La palabra salió de mi boca como una carcajada amarga. ¿Creen que esto es lo que hace una familia? ¿Conspirar para robar? ¿Mentir sistemáticamente durante meses? ¿Construir expedientes falsos de demencia? Saqué mi teléfono otra vez y marqué un número que tenía preparado. Voy a mostrarles lo que hace una familia real cuando uno de sus miembros está en peligro. La llamada se conectó al segundo. Timbre. «¿Doctor Julio? Soy Cecilia. ¿Podría venir a casa de mi hijo?» «Sí, ahora mismo. Tengo una emergencia familiar». Corté la llamada y los miré con una sonrisa que no tenía nada de maternal. El doctor Julio va a venir a confirmar una vez más mi perfecto estado mental y también va a ser testigo de esta conversación. Por si acaso a ustedes se les ocurre después inventar que yo estaba confundida cuando tomé estas decisiones. Juan,
Había comenzado a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto es una locura. No puedes destruir a tu propia familia por un malentendido. Su voz se quebraba entre la rabia y algo que podía haber sido pánico. Piensa en los niños. Piensa en Angelina. ¿Qué va a ser de ellos si nos quedamos sin casa? Esa fue la primera vez en toda la conversación que mencionó a sus hijos como algo más que elementos decorativos de la escena familiar perfecta que había estado construyendo. Pero ya era demasiado tarde para jugar la carta de los nietos. «Los niños van a estar bien», le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Van a aprender una lección valiosa sobre las consecuencias de la traición y la codicia. Y Angelina, mi querida Angelina, ya sabe toda la verdad porque ella fue quien me alertó sobre sus planes desde el principio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Viviana dejó de llorar y se quedó mirándome con la boca abierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Juan se detuvo en seco en medio de su caminata frenética. «¿Angelina sabía?», preguntó con una voz que era apenas un susurro ronco. «Angelina los escuchó planear todo desde el primer día», confirmé, disfrutando cada palabra como si fuera un vino añejado. «Ella fue quien me contó sobre las llamadas a las residencias geriátricas, quien me advirtió sobre sus reuniones secretas, quien me ayudó a entender que su preocupación por mi salud no era lo que parecía. A diferencia de ustedes, mi nieta sí sabe lo que significa la lealtad familiar». Viviana se desplomó de vuelta en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de sostenerla. «No puede ser», murmuró. «Ella es solo una niña. No entiende las decisiones de adultos». Pero yo podía ver en sus ojos que estaba recordando todas las veces que Angelina había estado presente durante sus conversaciones privadas, todas las miradas que habían intercambiado, todas las señales que habían ignorado porque subestimaron la inteligencia de una adolescente. «Angelina entiende perfectamente lo que es correcto y lo que está mal», les dije. «Algo que ustedes parecen haber olvidado hace mucho tiempo». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Era el doctor Julio, puntual como siempre. «Ahora van a tener la oportunidad de explicarle a un médico real por qué pensaron que era buena idea traer a un charlatán a mi casa para que me diagnosticara demencia inexistente». Juan hizo un último intento desesperado de recuperar algún tipo de control sobre la situación. Se plantó frente a la puerta como si pudiera impedir que entrara el doctor. «Mamá, por favor», me suplicó con una voz que no había usado desde que era niño. «No hagas esto. Podemos arreglarlo todo. Podemos olvidar que esto pasó y empezar de nuevo». Pero era demasiado tarde para súplicas. El momento para la misericordia había pasado cuando decidieron tratarme como a una enemiga en lugar de como a la matriarca que los había criado. Abrí la puerta y recibí al doctor Julio con la sonrisa más genuina que había tenido en semanas. Era un hombre mayor, de esos médicos de la vieja escuela que todavía creen en las visitas a domicilio y en conocer realmente a sus pacientes. «Cecilia», me dijo con esa voz calmada que había consolado a mi familia durante tantos años. «Todo está bien. Sonabas preocupada por teléfono». Sus ojos inmediatamente captaron la tensión en el ambiente, la postura defensiva de Juan, las lágrimas en los ojos de Viviana. «Doctor, me alegra que haya venido tan rápido», le dije conduciéndolo hacia la sala donde mis queridos familiares esperaban como criminales ante un juez. Quería que fuera testigo de una conversación muy importante sobre mi salud mental. El doctor Julio conocía a Juan desde que era adolescente. Había atendido a toda la familia durante décadas. Su presencia llenó la habitación con una autoridad médica incuestionable que contrastaba brutalmente con la farsa que habían montado con su especialista corrupto. «Juan, Viviana», saludó el doctor con cortesía profesional. Pero pude notar
cómo sus ojos evaluaban la escena con la experiencia de quien ha visto demasiadas tragedias familiares. Entiendo que han tenido algunas preocupaciones sobre el estado cognitivo de Cecilia. Su tono era neutral, pero había una pregunta implícita en sus palabras que hizo que Juan tragara saliva nerviosamente. «Doctor», comenzó mi hijo con una voz que intentaba sonar segura pero que temblaba ligeramente. «Hemos notado algunos cambios en mamá últimamente. Olvidos, confusión, decisiones erráticas. Incluso consultamos con un especialista la semana pasada. Era fascinante verlo tratar de reconstruir su narrativa fraudulenta frente a un médico real, como un actor amateur intentando actuar Shakespeare frente a Laurence Olivier». El doctor Julio se sentó tranquilamente y sacó su maletín médico. «¿Qué tipo de especialista?», preguntó mientras organizaba sus instrumentos. «¿Podrían darme su nombre y número de licencia profesional? Me gustaría revisar su evaluación». La pregunta cayó como una bomba en el silencio tenso de la sala. Juan y Viviana intercambiaron una mirada de pánico que no pasó desapercibida para el médico experimentado. «Bueno, no tenemos esa información aquí ahora mismo», tartamudeó Viviana. «Pero podemos conseguirla después». Era una mentira patética, y todos en la habitación lo sabíamos. El doctor Julio asintió lentamente, con esa expresión que adoptan los médicos cuando detectan inconsistencias en las historias de sus pacientes. «Mientras tanto», dijo el doctor, «¿les parece si hago mi propia evaluación? Después de todo, he sido el médico de cabecera de Cecilia durante más de 10 años. Durante la siguiente media hora, me sometió a una evaluación cognitiva exhaustiva, preguntas de orientación temporal y espacial, pruebas de memoria a corto y largo plazo, ejercicios de razonamiento lógico, evaluación de funciones ejecutivas. Lo hice todo con una calma y precisión que contrastaba dramáticamente con la imagen de deterioro mental que Juan y Viviana habían estado construyendo». Cuando terminó, el doctor Julio guardó sus instrumentos con movimientos deliberados y se dirigió a Juan y Viviana con una expresión que había endurecido considerablemente. «No sé qué especialista los asesoró sobre el estado mental de Cecilia», les dijo con una voz que había perdido toda calidez. «Pero puedo asegurarles que su evaluación está completamente equivocada. Cecilia presenta un estado cognitivo perfectamente normal para su edad, superior incluso al promedio de personas de su grupo etario». La cara de Juan se descompuso como si hubiera recibido una sentencia de muerte. «Pero doctor», intentó argumentar, «usted no vive con ella, no ve los pequeños olvidos, las decisiones extrañas». Era su último cartucho, su intento final de mantener viva la mentira que había construido tan cuidadosamente. «¿Qué tipo de decisiones extrañas?», preguntó el doctor Julio con una curiosidad profesional que tenía bordes afilados. «¿Podrían ser más específicos?». Fue entonces cuando cometieron el error fatal. Viviana, en su desesperación, comenzó a enumerar una lista de comportamientos que consideraba evidencia de deterioro mental, que había cambiado las contraseñas de sus cuentas bancarias, que había estado haciendo preguntas sobre el valor de la casa, que se había mostrado desconfiada hacia ellos últimamente. El doctor Julio las escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, tomando notas mentales que pude ver reflejadas en sus ojos cada vez más fríos. Cuando Viviana terminó su catálogo de síntomas, él se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba respeto y algo que podría haber sido admiración. «Cecilia», me dijo, «¿podrías explicarme por qué tomaste esas decisiones que tú no considera preocupantes?» Era mi momento de brillar, mi oportunidad de exponer la verdad completa ante un testigo médico imparcial. «Doctor», comencé con una voz clara y firme, «cambié las contraseñas de mis cuentas bancarias porque descubrí que Juan
había estado accediendo a ellas sin mi autorización. Pregunté sobre el valor de mi casa porque sospechaba que estaban planeando venderla sin mi consentimiento. Y me volví desconfiada porque encontré evidencia de que habían estado construyendo un expediente falso sobre mi supuesto deterioro mental para justificar internarme involuntariamente en una residencia geriátrica. El silencio que siguió fue absoluto. El doctor Julio miró a Juan y Viviana con una expresión que había pasado de la curiosidad profesional a algo mucho más oscuro. ¿Es esto cierto?, preguntó con una voz que cortaba el aire como una navaja. ¿Han estado planeando internar a Cecilia contra su voluntad basándose en una evaluación médica fraudulenta? Juan intentó negar todo, pero su voz se quebraba con cada palabra. Doctor, usted no entiende. Nosotros solo queríamos protegerla. Ella no puede seguir viviendo sola. Es peligroso. Pero sus argumentos sonaban huecos incluso para él mismo. El doctor Julio había sido testigo de la evaluación más exhaustiva. Había confirmado mi competencia mental completa. Lo que entiendo, dijo el doctor con una autoridad que llenó toda la habitación, es que están describiendo lo que en medicina legal llamamos abuso patrimonial hacia adultos mayores. Lo que entiendo es que han intentado usar mi profesión para validar una mentira diseñada para despojar a una mujer competente de su autonomía y sus bienes. Sus palabras cayeron sobre Juan y Viviana como una sentencia judicial. Fue entonces cuando Viviana se quebró completamente. Se tiró al suelo frente a mí, literalmente de rodillas, con las manos extendidas en una súplica que era puro teatro desesperado. Cecilia, por favor, perdónanos. Cometimos errores, pero podemos enmendarlos. No destroces a la familia por esto. Piensa en los niños. Piensa en todos los años buenos que hemos tenido juntos. Sus lágrimas empapaban la alfombra, pero ya no me movían. Era demasiado tarde para arrepentimientos. Los años buenos terminaron el día que decidieron traicionarme. Le respondí sin moverme de mi lugar. Y en cuanto a los niños, ellos van a estar mejor lejos de padres que los están criando para ser mentirosos y ladrones. Las palabras eran duras, pero necesarias. El doctor Julio observaba todo con la gravedad de quien entiende que está presenciando el final de algo que alguna vez fue sagrado. El doctor Julio se levantó lentamente, guardó sus instrumentos con la solemnidad de quien ha presenciado una tragedia griega desarrollándose en tiempo real. «Cecilia», me dijo con una voz que mezclaba respeto profesional y afecto genuino, «si necesitas cualquier documentación adicional sobre tu perfecta competencia mental o si requieres testimonio médico para cualquier procedimiento legal, cuentas conmigo». Sus palabras fueron una declaración de guerra silenciosa contra la farsa que habían intentado construir a mi alrededor. Cuando se fue, la casa se sumió en un silencio que tenía peso y textura. Juan seguía de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle como si esperara que apareciera una solución mágica para el desastre que había creado. Viviana permanecía en el sofá, ya sin lágrimas, con esa expresión vacía de quien acaba de comprender que ha perdido una guerra que creía tener ganada. Era el silencio de los derrotados, de quienes han jugado todas sus cartas y se han quedado sin opciones. «Tienen 3 días», repetí con una calma que contrastaba brutalmente con el caos emocional que los rodeaba. 3 días para sacar todas sus pertenencias de mi casa. Después de eso, cualquier cosa que quede será considerada basura y la mandaré al vertedero. Mis palabras cortaban el aire como sentencias inapelables. No había lugar para negociación. No había espacio para súplicas de última hora. Fue entonces cuando escuché pasos en la escalera. Angelina bajaba lentamente. Había estado escuchando todo desde su cuarto. Su rostro mostraba una mezcla compleja de dolor y alivio, la expresión de alguien que ha estado cargando un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. Se acercó a mí
y me tomó de la mano con una ternura que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había llenado la habitación durante las últimas horas. «Abuela», me dijo con una voz que temblaba ligeramente pero que sonaba firme. «Lamento no haberte contado todo desde el principio. Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de destruir la familia». Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Las primeras lágrimas reales que había visto en esa casa en mucho tiempo. «Pero cuando te vi firmar esos papeles la semana pasada, cuando vi cómo te estaban engañando, no pude quedarme callada». La abracé con una fuerza que no sabía que conservaba. Era mi salvación, mi única conexión real con la familia que pensé que había perdido para siempre. «Hiciste lo correcto, mi amor», le susurré al oído. «La familia real se protege mutuamente, no se destruye por dinero». Juan nos miraba desde su rincón con una expresión que mezclaba dolor paternal y resentimiento hacia su propia hija, como si no pudiera decidir si estaba orgulloso o furioso con la joven que había destruido sus planes. «Angelina», dijo Viviana con una voz que intentaba recuperar algún tipo de autoridad maternal. «No entiendes las decisiones de adultos. Esto va a ser muy difícil para toda la familia». Era un último intento desesperado de manipular la situación, de hacer que la adolescente se sintiera culpable por haber hecho lo correcto. Pero Angelina ya no era la niña fácilmente manipulable que habían conocido. Se enderezó y miró a sus padres con una madurez que los sorprendió a todos. «Entiendo perfectamente», les dijo con una voz que no admitía réplicas. «Entiendo que querían robarle la casa a la abuela. Entiendo que construyeron mentiras sobre su salud mental. Entiendo que trajeron a un médico falso para que la declarara incapaz. Y entiendo que si hubieran salido con la suya, habrían destruido a la única persona de esta familia que realmente me ama». Sus palabras cayeron sobre Juan y Viviana como golpes físicos. Era el juicio final, pronunciado por la persona cuya opinión más les importaba, cuyo futuro habían usado como justificación para todos sus actos. Ver a su propia hija condenarlos con tanta claridad y determinación fue el golpe final que destruyó cualquier esperanza que pudieran haber conservado de revertir la situación. Los días siguientes fueron un ballet macabro, de mudanza forzada y silencio vengativo. Juan y Viviana aparecían a horas extrañas para recoger sus pertenencias, siempre evitando encontrarse conmigo, siempre cargando cajas con la urgencia desesperada de quien huye de un incendio. Los niños no entendían completamente lo que estaba pasando, pero la tensión era tan densa que incluso ellos se movían en silencio, como si caminaran sobre vidrio roto. El viernes, cuando firmé los papeles finales de la venta de mi casa, sentí una liberación que no había experimentado en décadas. No era solo la casa lo que estaba vendiendo. Era toda una vida de expectativas traicionadas, de confianza mal depositada, de amor no correspondido. El comprador era una pareja joven con niños pequeños que llenó los espacios vacíos con risas auténticas y planes esperanzadores. Era perfecto. Mi hogar iba a volver a ser un hogar para gente que sabía valorarlo. Me mudé a un apartamento pequeño pero luminoso en el centro de la ciudad, cerca de parques y cafeterías, lejos de los recuerdos amargos y las traiciones familiares. Angelina viene a visitarme todos los fines de semana. Cocinamos juntas, hablamos de todo y nada. Construimos una relación nueva basada en respeto mutuo y amor genuino. Ella es mi familia real ahora, la única que vale la pena conservar de los escombros de lo que alguna vez creí que tenía. Juan y Viviana intentaron contactarme varias veces durante los primeros meses. Llamadas telefónicas que no respondí, cartas que tiré sin abrir, mensajes desesperados a través de conocidos mutuos. Incluso llegaron a mi nuevo apartamento una vez, pero el portero tenía instrucciones estrictas de no dejarlos subir. Con el tiempo, los intentos se fueron espaciando.
hasta desaparecer completamente. Supongo que finalmente entendieron que algunas traiciones no tienen perdón, que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Ahora, mientras escribo esta historia, sentada en mi balcón con vista al parque, viendo a Evangelina estudiar, en la mesa del comedor que compramos juntas, siento una paz que no había conocido en años. El té humea en mi taza favorita. Los geranios nuevos florecen en las macetas que cuelgan de la baranda. Y el teléfono está silencioso porque, finalmente, aprendí a rodearlo de personas que merecen mi tiempo y mi amor. Ellos nunca más tocaron mi nombre, y yo nunca más volví atrás.